Cuando la verdad se deja a un lado, ya no puede haber unidad. El odio está definido como la antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Es decir, el deseo del mal, porque hay una antipatía, ¿verdad? Una aversión, un rechazo. ¿Qué odio movió a los jefes de Israel a conspirar para acabar con Jesucristo? El que está manifestando el amor pasó haciendo el bien y ellos rechazándolo, queriendo que desapareciese, conspirando contra él, con odio, por esa antipatía, ese rechazo a su palabra, a su verdad, a él mismo, a su persona. Pues el rechazo del amor de Dios, el pecado del odio, va contra el amor de Dios, lógicamente, y nos separa a nosotros de vivir en el amor. Toda raíz de odio tiene este fruto, este efecto. La acedia o tedio o pereza espiritual. Y esta pereza espiritual también nos separa del amor de Dios, porque se opone al gozo del bien divino, nos separa de gozar el amor de Dios. El bien divino, porque la caridad del amor de Dios busca el bien. Y si nosotros nos separamos porque no buscamos ese bien y no tenemos ese gozo, nos separa de la fuente de ese gozo, que es la caridad. Nos separa del amor. Al contrario, la caridad es diligente. La caridad es servicial, es diligente, trabaja, opera para buscar el bien. Pero la acedia, pereza espiritual, es lo contrario. Y es fruto de un gusto depravado en los hombres que no encuentran placer en Dios y consideran las cosas de Dios como tristes, sombrías, melancólicas. Pero, claro, aquí hay un engaño grande, ¿verdad? Los vicios derivados de la acedia son la malicia, el rencor, la pusilanimidad, ser pusilánimes, ¿verdad? Blanditos, incapaces de hacer cualquier cosa que nada. La desesperación, la torpeza o indolencia para observar los mandamientos, la divagación de la mente hacia cosas ilícitas. Todo esto fruto de la pereza espiritual, de la acedia, que se opone al amor enemigo, pecado contra el amor. La envidia, otro pecado que se opone a la caridad, porque se opone al gozo espiritual por el bien del prójimo. Y el amor se alegra en el bien del prójimo, es lo contrario también. Contrista el alma por el bien del prójimo, la envidia. Y no porque el bien del prójimo nos amenace por ello con algún mal, sino porque aparentemente disminuye nuestra propia gloria, nos hace sombra, ¿verdad? Nuestra excelencia. Y de ahí proceden también otros pecados como el odio, la murmuración, la difamación. Anda, al final tiene mucho que ver los pecados de la lengua con el rechazo del amor. Qué curioso, ¿verdad? Pues sí. Pero también ahí está, pues el gozo en las adversidades, cuando lo pasa mal el otro, la tristeza ante su prosperidad y sus bienes. Esto todo por la envidia. Esto va contra la caridad, rompe la caridad, lógicamente. Otro pecado contra la caridad, la discordia. Dice San Pablo, 2 Corintios 12, 20. Temo que a mi llegada no se encuentre como yo querría, ni me encontréis como querríais, que haya discordias, envidias, iras, disputas, calumnias, murmuraciones, insolencias, desórdenes. Esto se lo dice a los corintios. Luego, entre los cristianos, en la comunidad cristiana, San Pablo dice que teme que haya entrado, abierto brecha, un ataque para destruir la unidad en el amor entre los cristianos por causa de estas discordias y todo lo que viene luego a continuación. Otro pecado, la contienda, la contienda. Se opone a la paz con palabras, discusiones, altercados. Es pecado cuando se hace por espíritu de contradicción. Se perjudica al prójimo
o a la verdad. O se defiende la verdad, pero en tonos altaneros o con palabras mortificantes, sin caridad. Esto es un pecado contra la caridad también. Otro pecado contra la caridad, el escándalo. El escándalo. ¿Y qué es el escándalo? Es un pecado grave contra la caridad. Consiste en decir o hacer algo que no es recto y que da al otro, al prójimo, ocasión de una ruina espiritual. Algo que es público, que decimos, que hacemos y que no es correcto, que no es recto y que da ocasión de ruina espiritual. Va contra la caridad, rompe la caridad, porque no busca el bien, ¿eh? No protege al otro de un mal, sino que estamos provocando un mal en el otro, espiritualmente. Y otros pecados, pues el cisma va contra la caridad, lógicamente. Va contra el cuerpo de Cristo, va a romperlo, ¿verdad? Por la desobediencia, por la rebeldía, por la soberbia, por las herejías, por lo que sea, se quiebra la unidad. Lógicamente, la verdad tiene que estar presente. La caridad se alegra en la verdad. Cuando la verdad se deja a un lado, ya no puede haber unidad, porque la verdad es Cristo, y sin Cristo no hay unidad. Por tanto, no puede haber unidad sin verdad y sin amor, sin caridad. Y ahí hay soberbia, hay rebeldía, hay engaño, hay ceguera espiritual, hay soberbia, hay espíritu de contradicción, espíritu de división, espíritu de rebeldía. La guerra, claro, la guerra como no va contra la caridad, cuando es una guerra injusta, lógicamente, porque una guerra justa, como explica el catecismo, hay algunos motivos para considerar una guerra justa, pues ahí está la caridad que busca defender a los tuyos, defender la patria, defender ante un peligro, ante una amenaza real, y bien, pero el espíritu de guerra y todo lo que se mueve ahí, las riñas, las sediciones, que se oponen a la paz con obras. Bien, pues todos estos pecados que van contra la caridad nos dan una pista, sobre todo aquellos que pueden anidar en el corazón e incluso pues tener algún efecto, algún fruto por palabras o por obras en nuestras vidas, nos dan una pista de cómo podemos ya empezar a crecer en la caridad. Porque lo que nos interesa es esto. Si es un mandato de Dios, si es nuestro bien, debemos buscar crecer en la caridad, como todas las virtudes. Y lo primero que tenemos que hacer para defender el crecimiento de la caridad es luchar contra sus enemigos, contra los pecados, protegernos de esos pecados que pueden arruinar la caridad en nosotros.